Grabando. Bueno, buenos días, hoy es lunes 26 de abril, son las 10:15. Vamos a comenzar con el laboratorio número 3 de cinemática. En la clase de hoy vamos a hacer una introducción al uso del laboratorio virtual, de esta aplicación virtual, que es la que vamos a estar utilizando para realizar el laboratorio. Después yo les voy a pasar el enlace. No sé si, bueno, lo están viendo ahí. Es una aplicación laboratorio virtual de Colorado, en Estados Unidos, que tiene laboratorios muy sencillos de usar, prácticos, suficiente. Por supuesto, hay opciones más complejas, más elaboradas, pero con esto vamos a tener para poder trabajar en el tema de cinemática en el plano, cinemática en dos direcciones sería, o sea, o tiro oblicuo. Movimiento de proyectiles le llama a este laboratorio, le llaman en esta página, sería lo que nosotros vamos a ver como movimiento en el plano. Fíjense que al ingresar a la aplicación o al programa, tenemos varias ventanas, varias opciones. La que dice introducción nos muestra, tenemos una vista general de lo que es el laboratorio virtual con todas las opciones que nos presenta. Disculpenme, voy a mover un poco acá. Fíjense que tenemos un cañón al que podemos cambiarle la rapidez inicial. En este caso está puesto en 15 metros por segundo. Podemos variarla entre una rapidez de 0 metros, que digamos no habría disparo, y una rapidez máxima de 30 metros por segundo, siempre de a 1 metro por segundo. No tenemos otra opción. Lo que podemos cambiar también es la posición inicial, fíjense que va variando desde 15 metros como máximo hasta 0 metros en la parte más baja. Si estamos en la parte más baja, el cañón tiene una inclinación mínima de 25 grados y máxima de 90. A partir del metro de inclinación ya podemos tener inclinaciones negativas, por ejemplo, menos 5 grados, 0 grados, y después va a ir variando los primeros ángulos cada 5 grados, y en los siguientes, a ver, sí, también, todos varían cada 5 grados, o sea que no podemos elegir un ángulo demasiado preciso, por lo menos en la parte de la introducción. Después vamos a ver que en el laboratorio en sí vamos a poder hacer elección de otros ángulos. Entonces, para este caso vamos a suponer que tenemos un disparo a 45 grados. Podemos llegar a realizar los cálculos de cuál sería el alcance horizontal, o sea, cuánta distancia va a recorrer el proyectil en el eje X. Si quieren, no lo vamos a hacer ahora para no perder el tiempo, pero imagínense, a ver alguno si me quiere tirar algún número para colocar esto. Si no, lo pongo por acá nomás en 25 metros aproximadamente. Vamos a ver si para una velocidad de disparo inicial de 15 metros llegamos cerca. Disparamos con este botón. Fíjense, estuvimos cerca ahí. Lo que podemos hacer, tenemos algunas herramientas para ir viendo sobre la trayectoria. Fíjense, esta herramienta la ubicamos sobre esos puntos que tiene la trayectoria y nos da el tiempo, en este momento, el tiempo de vuelo durante la trayectoria, la distancia horizontal, que sería la coordenada en X, en este punto, y la altura, que sería la coordenada en Y, si tuviésemos los ejes. Siempre los ejes, recuerden que están acá en la parte 0 del cañón. También podemos utilizar, fíjense que hay un puntito amarillo en el centro que nos estaría marcando el centro de la parábola, si queremos para más exactitud. ¿Por qué el tiempo acá era 1 segundo y acá es 0,9? Porque esas marcas que ven ahí, que son pequeños puntos azules, están cada 0,1 segundo. Cada 0,1 segundo, o sea, espaciadas igualmente en el tiempo. ¿Sí?
¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Me parece que es un micrófono abierto Si nomás, no, estoy tratando de encontrarlo. bueno, si Acá no quieren Brian, preguntar, bien. ahí lo acabo de silenciar a Brian. Sí, el Bien, que quiera lo que les preguntar decía puede entonces es que interrumpir en cualquier momento. ujú, este puntito amarillo nos marca el centro de la parábola. Y al final de todo, colocándonos en ese punto, tendríamos la posición final que nos estaría dando el alcance, 22,94 metros, y el tiempo total del recorrido, que es 2,16 segundos. Recuerden que la mitad de la trayectoria se realiza en la mitad del tiempo, para este caso particular en el que no hay rozamiento con el aire. La mitad del tiempo, si el tiempo total es 2,16, sería 1,08, que era lo que teníamos acá, ¿sí? 1,08 segundos. Bien, también podemos, vamos a borrar este lanzamiento. Podemos ponerlo con la opción lento, para que el tiro se haga de alguna manera en cámara lenta y poder ir analizando un poco mejor el recorrido. O lo mismo podemos hacer el lanzamiento e ir deteniéndolo en el momento que queramos, o hacer pasos con el botón que está al lado del botón play, ir haciendo pasos para ir viendo el recorrido en distintos momentos. Otra cuestión que podemos hacer es dejar ese lanzamiento y hacer otro lanzamiento, y tendríamos las dos trayectorias una sobre la otra. Lo interesante de este tipo de trayectorias que podemos, o digamos de tener dos trayectorias, podemos llegar a buscar el punto de encuentro entre las dos trayectorias, que sería el momento en el que se estarían chocando las dos balas de cañón, aunque habría que ver si realmente las dos coinciden en el tiempo, en ese punto. Recuerden que para los encuentros, los dos móviles tienen que coincidir en el tiempo donde las trayectorias son iguales, donde las trayectorias coinciden. Acá las dos trayectorias están coincidiendo en el espacio. Esto es una gráfica del espacio, eh, sería la posición, pero tendría que verificar yo si realmente se van a chocar en ese punto. Para eso, acá me está marcando 2,3 segundos, pero yo no sé de cuál de las dos trayectorias me está marcando. Fíjense que si me ubico sobre esta trayectoria, tengo ahí 1,4 segundos, y sobre la otra marca tengo 2,3 segundos. Eso me indica que el móvil que va a ir por la trayectoria de abajo va a pasar por acá antes que el móvil que pasa por la trayectoria más alta. Así que no se van a chocar y no se pueden hacer los dos disparos al mismo tiempo. Ese es un inconveniente. Lo que podemos cambiar también acá arriba, o otra herramienta que tenemos, es esta herramienta que nos mide distancia. Nosotros la ubicamos, fíjense que tiene acá un punto y después una cruz, o dos cruces si quieren. Esta sería el 0 y esta sería la posición final que podemos nosotros mover, desplazar para medir algo. Entonces fíjense que colocando en esta posición donde cayó el proyectil más cercano al No, cañón, podemos estirar y medir cuál es la diferencia. Sí, Matías. Bueno, no era una consulta. Podemos utilizar esto para medir. No es la herramienta más útil, pero la tienen disponible. Otra cosa que pueden cambiar es el tipo de proyectil que están disparando. Para este caso lo toma como una calabaza. Bueno, esto es, en el caso de que no tomemos la resistencia del viento, es irrelevante. No nos importa la forma ni el tamaño que tiene el proyectil.
para este punto que es la introducción, ya la masa y el diámetro están dados fijos. ¿Sí? Fíjense, tomo otra cosa, como un auto, me tiro una masa de 2000 kilogramos y 2 metros de diámetro. O sea, el diámetro sería como para darme una medida, una idea de lo que estoy lanzando. Hace un lanzamiento, o sea, esto es una cuestión un poco más visual, a nosotros no nos interesa mucho, pero lo interesante es agregarle la resistencia del aire. Fíjense que acá entraría en juego el coeficiente de arrastre, que va a depender de la forma del cuerpo y del tamaño del cuerpo. Si el cuerpo es muy grande, si tiene mucho volumen, la fuerza de arrastre va a ser mayor. Y por otro lado, si la forma que tiene el cuerpo es una forma eh, cercana a una esfera o a una gota de agua, ahora vamos a ver un poco sobre la cuestión del arrastre, le va a ser más fácil desplazarse por el viento, por el aire. Fíjense, si hago el mismo lanzamiento del auto, pero con resistencia del aire, llega apenas, ahí casi no se nota la diferencia, pero llega un poquito antes debido a ese rozamiento con el aire. Después vamos a ver otros ejemplos en los que se va a notar mucho más. Pueden agregar también, vamos a sacar el auto que nos saca un poco, le vamos a sacar la resistencia. Lo que pueden agregarle es los vectores velocidad total, componente, y los vectores aceleración total y las componentes. Vamos a trabajar primero con el vector velocidad para que lo vean en acción. Fíjense cómo aumenta la intensidad. En realidad, primero disminuye la intensidad. Tenemos un vector que sale con una intensidad máxima de 15 metros por segundo y va disminuyendo por efecto de la gravedad. Además va cambiando la dirección, que es siempre tangente a la dirección de la trayectoria. Cuando llegamos a la parte más alta del recorrido, de la trayectoria, tenemos el vector horizontal, que sería en este momento la velocidad o la componente horizontal de la velocidad durante todo el recorrido. Esa velocidad es la misma v sub x que tenemos al principio del movimiento. Ahora vamos a ver si ponemos las componentes. Y a partir de acá empieza a aumentar la velocidad en la componente de y. Sumada a esa componente de x nos va a dar un vector resultante, un vector velocidad resultante cada vez mayor. Y vamos a tener en el punto final, antes de que se detenga, este vector que estamos viendo en verde, que tiene una intensidad máxima, es la misma intensidad que tiene al momento de salir disparado, pero tiene una dirección distinta y un sentido distinto, por supuesto. La dirección de este vector muchas veces se la piden en los ejercicios. Fíjense que ahí tenemos los dos componentes, una en X y la otra en Y. La que está en Y no se alcanza a ver del todo, pero va hacia abajo. Y la componente en X es la misma componente que vimos hoy acá arriba en el vértice de la parábola. Vamos a volver a hacer el disparo. Ahí están viendo las dos componentes. Fíjense cómo la componente en el eje vertical empieza a disminuir, mientras que la que está en el eje X es constante durante todo el movimiento. En ese punto, la componente en X es el vector completo, el vector total, y a partir de ahí empieza a sumarse v sub i, que es la componente vertical, debido a la aceleración de la gravedad, y la aceleración empieza a ser mayor porque es la suma de esas dos velocidades, la velocidad horizontal, que es constante, y la velocidad vertical, que es variable. Alcanza a ver eso. Lo que ustedes tienen que obtener en general al final del recorrido, no lo voy a llevar hasta el final del todo, así lo pueden ver a los vectores, pero si les piden en este momento cuál es la dirección del vector velocidad, o la dirección de la velocidad, ¿sí? Porque si hablamos de velocidad estamos hablando de un vector.
Si hablamos de rapidez, estaríamos hablando de el módulo de esa velocidad, de ese vector velocidad. Si les piden en este momento cuál es la dirección de la velocidad, tienen que sacar a través del arco tangente o utilizando teorema de Pitágoras, en función de la componente en X y la componente en Y, cuál sería este ángulo que tienen acá o este ángulo en su efecto. En general depende de eso lo que les estén pidiendo, pero fíjense que acá toman el ángulo del disparo a 65 grados, por ejemplo, respecto de la horizontal, así que acá, para dar la dirección, tendríamos que tomar el ángulo respecto de la horizontal. Y nos quedaría un ángulo negativo. Si me vienen siguiendo con lo que les voy comentando, el ángulo al final del recorrido va a ser menos 65 grados, acá, entre el eje X y la dirección del vector va a ser menos 65 grados porque se repite este ángulo que tenemos al principio. ¿Por qué se repite este ángulo? Porque la velocidad, la componente vertical en Y es igual a la componente vertical en Y, al principio que al final. Y la componente horizontal es la misma durante todo el recorrido. Así que por eso se repite la cuestión. Vamos a pasar a lo que es vectores. Acá fíjense que les muestro, estamos en esta pantalla, la que habla de vectores. Acá lo que nos muestra, distinto de la pantalla anterior, fíjense que en esta teníamos los vectores total, componente, y me faltó mostrarles el de aceleración. Vamos a ver el vector aceleración. El único vector aceleración que hay durante todo el recorrido es el vector aceleración de la gravedad. Este vector siempre apunta hacia abajo, siempre tiene la misma magnitud, así que no importa si le ponemos componentes o sin componentes, el vector va a ser siempre el mismo, ¿sí? No hay componentes porque la única componente es la componente vertical, o sea que Martín, no nos interesa. Sí. hace, digamos, alusión a la dirección de ese vector y a quién interfiere. Porque acordate que lo vimos todavía esto en teoría, que lo vamos a ver esta tarde. Que está solamente actuando sobre... Vamos acá. Fíjense la velocidad. Habíamos visto las componentes de la velocidad. Vamos Ahí está, perfecto. a mostrar las dos. Acá tenemos hacia arriba, en la primera parte de la parábola. Hacia arriba tenemos la componente vertical de la velocidad. La velocidad es esta que está en verde acá. Vamos a sacar esa velocidad y dejamos solamente las componentes. Una vertical y otra horizontal. La componente vertical, dijimos que en la primera parte disminuía. ¿Por qué disminuye? Porque la aceleración es contraria en sentido. Tiene la misma dirección, son colineales, pero la dirección es contraria. El sentido es contrario, perdón. Entonces, lo que hace la aceleración es modificar la velocidad. Si la aceleración es hacia arriba, la velocidad inicial en Y es hacia arriba y la aceleración es hacia abajo, lo que va a hacer es disminuir el módulo de la velocidad hasta que llegue al punto máximo de la parábola donde no hay velocidad en el eje Y. La aceleración sigue siendo la misma, entonces sobre una partícula tenemos una aceleración que no tiene velocidad. ¿Qué velocidad o cómo va a cambiar la velocidad? Va a cambiar en el sentido de esa aceleración. Y a partir de ahí empieza a aparecer la componente vertical de la velocidad hacia abajo, en la segunda parte de la parábola. Ahí se ve que va apareciendo en verde. Es colineal y con el mismo sentido en este momento. Va a llegar un punto en el que no hay una relación del todo, no nos interesa si es mayor o menor en este momento, pero fíjense que ahí la velocidad es mayor en módulo que la aceleración. La aceleración se mantiene constante, la velocidad va aumentando, y si no hubiese acá una superficie que frene este movimiento,
seguiría aumentando la velocidad indefinidamente hasta que encuentre alguna superficie con la que detenga el movimiento. Fíjense entonces que en esta parte de introducción solo tenemos vectores velocidad y vectores aceleración. Si nos vamos a esta parte donde vemos los vectores, lo que vamos a poder analizar también son los vectores fuerza y además de los vectores aceleración y velocidad. ¿Qué relación tenemos entre el vector velocidad, la aceleración y el de fuerza? ¿Alguien se anima? Según lo que hemos visto hasta ahora. No sé si hemos llegado, bueno, no llegamos todavía a la parte dinámica, así que bueno, les contamos un poco, Carlos. Igual ustedes ya en secundaria han visto estos temas y los recursantes también los han visto. Pero la fuerza es lo que me va a generar la aceleración. Y la aceleración es lo que me va a generar el cambio en la velocidad. O sea que los tres vectores están relacionados entre sí, de alguna manera. El vector fuerza no podemos decir que está relacionado directamente con el vector velocidad, pero sí a través del vector aceleración, o de la aceleración. Vamos a hacer el disparo. Ahí vamos a detenerlo. Y fíjense qué es lo que tenemos en este momento. Algo complicado porque tenemos presente la resistencia del aire. ¿Se acuerdan que en el movimiento que vimos recién, hace un ratito, teníamos una aceleración que era totalmente vertical? Vamos a sacar la resistencia del aire y vamos a hacer el disparo nuevamente para no complicarlos. Ahí está. En este momento, fíjense que tenemos lo mismo que habíamos visto hace un ratito en la otra ventana de introducción. La aceleración está en amarillo, que sería la aceleración de la gravedad. La velocidad está en verde, en este punto que dijimos que es la parte más alta de la parábola. Toda la velocidad es lo mismo que la componente horizontal. Y después nos aparece a un costado, graficado, cuál sería la fuerza presente en este movimiento. Fg, en algunas bibliografías, es la manera de decir que esto es la fuerza de gravedad o el peso. Es decir que en este momento la única fuerza que actúa, y durante todo el recorrido de la esfera, la única fuerza que actúa es el peso. El peso es el que está generando la aceleración de la gravedad, y la aceleración de la gravedad es la que está generando la variación en la velocidad vertical. Como es perpendicular a la velocidad en X, fíjense que en realidad lo que tenemos que mirar en esta imagen es que no hay ninguna fuerza horizontal. Si no hay fuerzas horizontales o paralelas al piso, no tenemos aceleraciones horizontales, por ende la velocidad horizontal se mantiene constante. Eso es lo importante. Vamos a terminar de realizar este movimiento. Fíjense que el peso y la aceleración se mantienen constantes. Vamos a hacer lo mismo, pero con componentes. En vez de mostrarme los vectores, me muestra las componentes, que esto sería lo más adecuado. En el caso anterior, mostraba en la parte de introducción, nos mostraba el vector resultante y las componentes, pero recuerden siempre que eso se puede prestar a confusión, así que cuando puedan y quieran utilizar las componentes, saquen el vector resultante para que no se entienda de que de alguna manera son tres vectores distintos. Ahí fíjense que no hay velocidad en el eje Y, y si avanzamos empieza a aumentar la velocidad en el eje Y, pero el resto de los vectores permanecen constantes. El vector peso, el vector aceleración y el vector velocidad en el eje X. Esos tres vectores son constantes. Todo esto suponiendo que no hay resistencia del aire. Vamos a poner resistencia del aire para que vean la diferencia.
y le vamos a aumentar un poco el diámetro. Acá ahora me deja aumentar, no me deja elegir el tipo de proyectil, me da una bala de cañón, o sea que sería una esfera, me deja elegir el diámetro y me deja elegir la masa. Le voy a poner poca masa y mucho diámetro. ¿Por qué poca masa y mucho diámetro? Para que el efecto, ustedes han visto, si están jugando con una pelota que es grande y liviana, o sea, tiene poca masa y tiene mucho volumen, la tiran, o un globo, imagínense un globo tiene muy poca masa y mucho volumen. Si lo golpean al globo se frena enseguida. No lo podemos tirar al globo 10 metros si lo lanzamos en el aire ni golpeándolo. Por más fuerte que lo golpeemos, el globo se frena enseguida, debido a la fuerza de la resistencia del aire. ¿Por qué la masa tiene que ver en esto? Porque la masa dijimos que es una medida de la inercia. La inercia, si un globo tuviese mucha más masa, para el mismo diámetro tuviese mucha más masa, a la resistencia del aire le costaría más modificarle su estado. Por lo tanto, llegaría más lejos. Al tener menos masa, para igual resistencia al aire, lo va a frenar mucho antes. Vamos a ver los vectores, en este caso, cómo aparecen. Ahí se va a frenar. Esperen un segundo, si les puedo hacer un zoom de esto. El David ahí con pantalones está puesto como referencia nada más de las distancias, para poner una persona de 1,80 m, 2 metros de altura. Y aparecen acá 3 fuerzas. Fíjense que dice FG, esto no se los puedo agrandar más. Vamos a ver si cambiándole un poco la masa podemos obtener un vector un poco más grande. Ahí está. Aparecen 3 fuerzas. FG, que dijimos que era el peso, ese se mantiene constante durante todo el movimiento. FDX y FDY, que serían las componentes. Vamos a poner vector total. Fíjense que si ponemos componentes aparecen FDX y FDY. Si ponemos el vector total, nos aparece FD. FD sería la fuerza de rozamiento, la fuerza de resistencia del aire, y si se alcanza, es tangente a la trayectoria. Siempre se opone al movimiento se está oponiendo al movimiento de la bala de cañón en este caso. Como se opone al movimiento, tenemos que tomar siempre la dirección que es tangente a la trayectoria. Eso nos va a hacer que si, salvo en el punto más alto del movimiento, que sería horizontal, solamente tendríamos componente horizontal, en el resto de las posiciones durante la trayectoria vamos a tener una fuerza que frena la esfera en el eje X y otra fuerza, otra componente, que frena la esfera en el eje Y. Es decir, que acá ya nos salimos mucho de lo que es el movimiento ideal, que es el que van a estudiar después a la tarde más en profundidad con Carlos, en la parte de teoría, y que es también el que van a trabajar durante toda la parte de la práctica. ¿Por qué? Porque esto complica demasiado el cálculo en lo que es el movimiento de proyectil. La resistencia al aire complica demasiado el cálculo. ¿Por qué? Porque estas fuerzas son variables. FDX y FDY son variables. Y son variables porque dependen de la velocidad del móvil en el instante en el que nosotros lo estemos tomando. La fuerza de resistencia al avance, en este caso debido al aire, depende de la velocidad del móvil, o la velocidad o la rapidez con la que se esté moviendo el móvil o el cuerpo dentro del líquido o el fluido, vamos a llamarlo, para que sea general. Podría ser un líquido, podría ser un gas o una mezcla de gases, como es el aire. Y es lo que
Carlos le dijo la clase pasada, estamos ante un caso de aceleración variable. Acá la aceleración que tenemos sobre el cuerpo varía instante a instante, o nosotros no analizamos la aceleración ni bien sale, va a ser una aceleración altísima porque la velocidad es elevada. En este punto donde solamente tenemos velocidad en la componente horizontal del eje X, la componente horizontal de la velocidad, que tampoco va a ser la misma componente horizontal que teníamos al principio, porque esto se fue frenando por f de x. O sea que acá tenemos una situación mucho más compleja de la que veníamos analizando hasta el momento, sin tener en cuenta la resistencia del aire. Pero es interesante que lo vean, ¿sí? Que acá aparecen tres fuerzas, que las tres fuerzas están actuando sobre la esfera. En cierto sentido, la fuerza de resistencia del aire vertical, al principio del movimiento me lo frena y ayuda a la fuerza, al peso, está como ayudándose con el peso a frenar la esfera. Pero cuando pasamos el punto más alto del movimiento y empieza a descender la esfera, tenemos acá que la fuerza de rozamiento se opone a la fuerza peso. Por lo tanto, de alguna manera, ayuda a que no se acelere tan rápido la esfera, que no caiga tan rápido como si no hubiese resistencia del aire. Por ende, esta trayectoria que tenemos acá trazada, cuando hay resistencia del aire, no es una parábola perfecta. No es lo que nos interesa a nosotros analizar. Bueno, no me quiero detener mucho más en esto, Carlos. Vamos. Sí, Martín, yo creo que vamos, digamos, olvídate la resistencia al aire porque casi no usamos eso. Así que está bueno para que vean la potencialidad. Quería, sí, quería aprovechar porque Sí, también, está digamos, muy bueno. nosotros Si si yo lo estoy hiciésemos un acá laboratorio... lo estoy mirando, yo no lo conocía, de Colorado. Está muy bueno, está mucho mejor que otros que hemos Sí, utilizado. si pudiéramos hacer un laboratorio real en el laboratorio, digamos, con resistencia al aire, habría que tener en cuenta todos estos factores, o de alguna manera, que es lo que quiero que entiendan ustedes, qué es lo que tendríamos que hacer para reducir en un laboratorio real y acercarnos a estas situaciones ideales que estudiamos nosotros en física, qué es lo que tendríamos que hacer para reducir los efectos de la resistencia del aire. ¿Alguien se anima? Sí. Martín, hay una pregunta de Lautaro. Dice, con la resistencia del aire, ¿estamos hablando de aire estático o de una corriente de viento en sentido contrario? Ahí la empiojó del todo, Lautaro. Tenés razón, Bien, a ver. Tenés razón, Lautaro. Dale, Martín. Dale. Para este caso, Lautaro, tenemos en cuenta que no hay velocidad del viento. ¿Sí? O sea, el aire está quieto, la velocidad del aire es cero, y la única velocidad que tenemos es la del móvil que se mueve a través del aire. Si hubiese si hubiese viento, si hubiese aire en movimiento, aire con velocidad, ahí cambia la cosa, porque puede aumentar el efecto o disminuirlo de la resistencia del aire. Esto lo conocen ustedes si han andado en bicicleta con viento a favor y viento en contra. O sea, el viento en contra nos dificulta mucho movernos a través del fluido, del aire en este caso, y el viento a favor o viento de cola no facilita mucho. Para otros casos particulares, por ejemplo el caso de los aviones, se les complica la cosa. Si tienen que despegar, usted tiene un avión que tiene que despegar en una pista y tiene viento de cola, le va a costar mucho más generar fuerza de sustentación que si lo tuviese de frente al viento. O sea, acá lo que nos interesa, para que quede claro y relacionado con lo que están viendo con Carlos en la teoría, es la velocidad relativa entre el viento y el móvil que se está moviendo. Espero que haya respondido. Al final de la clase anterior de teoría, estuvimos viendo el tema de los movimientos relativos. Y para responderle a Lautaro, que yo te decía, lo complicaste del todo, digo, no le des idea a los profesores
de la práctica, porque imagínate un viento cruzado, ahí te aparece el eje Z encima. Acá Sí, estamos en el XY, ¿no? El X está sobre la ruta Y, el Y está en altura, y si tenés un viento desde la pantalla, ahí te aparecería el eje Z. Por eso siempre le decimos con Martín de que hablamos de vectores, es vectorial. Entonces vas a tener que tener la velocidad del viento como dato, y eso te va a afectar porque te va a ir moviendo, como el río que yo les decía la vez pasada, o el tren, te va a ir moviendo donde todo el ámbito donde se está moviendo ese cañón, digamos, esa bala de cañón. Ujú. Bueno, igual es interesante todo este tema, se los estoy comentando. ¿Por qué? Porque durante el laboratorio, para los que son recursantes, ya lo hicieron el año pasado, digamos, lo han analizado. Durante el laboratorio después yo les pido que analicen el tiro de las balas que se disparan al aire, las balas, esos tiros que se suelen hacer para festejar, o gente que, digamos, inconsciente que hace esos disparos al aire, las balas perdidas, ¿sí? Hay un análisis que tiene en cuenta la resistencia del aire de la bala, que ustedes no la pueden obviar. Es un caso particular, real, de una aplicación real, en el que podemos aplicar la cinemática para analizarlo, pero tenemos que tener en cuenta que la bala, mientras se está moviendo en el aire, tiene una fuerza de rozamiento con el aire que la afecta. Y a partir de ahí podemos hacer un análisis más real de la situación. Les cuento, Martín, me estaba Sí, acordando de que antes de que vos hagas el cañón, usábamos el plano inclinado. claro, Y ahí teníamos que torcerle, mentirle la horizontal para compensar el rozamiento de la bola sobre el plano. sí, sí, sí. Porque si no, la parábola no Nosotros quedaba. utilizábamos, Sí, sí, dale. sí, utilizábamos lo que se llama plano de Packard, que después si quieren les voy a mostrar algún video, Carlos. El plano de Packard es una esfera que va rodando sobre un plano inclinado, y de alguna manera recuerdan ustedes de la parte estática, por ejemplo, que lo que estuvimos viendo sobre rozamiento en el último laboratorio. El plano inclinado le permitió a los primeros físicos analizar lo que pasaba en relación a la aceleración de la gravedad, con un poco más de tiempo para ver los movimientos. ¿Por qué? Porque el plano inclinado me toma una componente de esa gravedad. O sea, yo puedo trabajar con una aceleración que eh, no es la aceleración de la gravedad, no es el valor real de la aceleración de la gravedad, pero sí es un porcentaje de esa aceleración. Entonces, si yo trabajo con un porcentaje de esa aceleración, los movimientos los puedo analizar un poco más fácil. Eh, es lo que hizo básicamente Galileo Galilei cuando empezó a trabajar con los planos inclinados. Galileo Galilei quería saber cuál era la aceleración que teníamos. A ver si ahí Carlos le está mostrando. Fíjense, eso no es específicamente el plano de Packard, porque este plano de Packard utiliza solo media parábola. Fíjense que hay en la punta superior izquierda hay una especie de plano inclinado, pequeño plano inclinado acrílico, que es donde se coloca la esfera, se la lanza desde ahí arriba, y la esfera describe una media parábola. Este es el plano de Packard original, en realidad. Packard lo diseñó de esta manera. Lo que tienen ahí atrás, que parece un reloj, en realidad es un inclinómetro, o sea, nos está midiendo lo mismo que utilizamos nosotros el celular para medir la inclinación del plano inclinado, pero analógico. Les mide, y es interesante que ese aparato que está ahí para medir, ese inclinómetro, utiliza lo que estuvimos viendo en el laboratorio anterior respecto de el centro de gravedad. Fíjense que eso tiene una aguja que con una estabilidad permanente, ¿sí? O sea, nosotros la vamos a mover y el peso siempre queda hacia abajo de la aguja, por eso nos puede indicar el ángulo. O sea que los principios más o menos de funcionamiento los tienen visto todos.
la idea acá es que la esfera se desliza, no se desliza, va rodando. Esto es interesante también que lo vean. La esfera va rodando, la diferencia entre deslizarse y rodar. Eso creo que está claro ya. Algo se desliza sobre una superficie cuando no sí tenemos movimiento relativo, como en el caso del bloque sobre el plano inclinado, que nosotros medíamos cuál era la fuerza de rozamiento. Hay movimiento relativo, por eso decimos que se está deslizando. En el caso de la esfera, va rodando, esto es un movimiento de rodadura, porque no hay movimiento relativo entre un punto de la esfera que está tocando el plano y el plano. Pero bueno, no sé si Carlos No, vale no, la está pena bien. seguir con esto, pero bueno, Lo único que decirle que esto lleva un carbónico y ahí quedaba impresa la... claro, para que sepan cómo termina Seguí de funcionar compartiendo el vos, ¿no? todo. Bien, bien, ahí vamos de vuelta. Bueno, lo interesante entonces, les decía, de analizar el tema del coeficiente de arrastre es justamente que después ustedes puedan hacer un análisis en el laboratorio respecto de las balas que son disparadas hacia arriba, las balas perdidas, ¿no? Y el peligro que pueden presentar. En esta parte, esta sección de arrastre, lo que nos permite cambiar es el coeficiente de arrastre. Fíjense que 0,47 es el coeficiente de arrastre que tenemos para un objeto esférico. Si cambiamos acá la forma del objeto, con forma de gota, ¿sí? El aire estaría viniendo de derecha hacia izquierda. El proyectil se estaría moviendo hacia la derecha y con esta forma de gota lo que hacemos es reducir la resistencia del aire o reducir el coeficiente de arrastre y fíjense que baja a 0,04. Es lo que en el caso de los autos fue pasando. La evolución de los autos pasaron de esto, de un Falcon que tenía 1 de coeficiente de arrastre, a un, no sé, un Ford Focus moderno que tiene toda la superficie redondeada, y lo que logran ustedes es que yendo a más de 30 kilómetros por hora, que sería lo importante, o sea, yendo a velocidades superiores a 30 kilómetros por hora, que es donde se empieza a notar realmente la resistencia del aire, eh, la resistencia del vehículo moviéndose sea menor y gaste menos combustible. O sea, la evolución de los autos y de la estética de los autos tiene que ver también con una adaptación en la reducción del consumo de combustible. Lo mismo para el caso de los deportes, si han visto si siguen, por ejemplo, deportes como el ciclismo, que han visto, no sé, carreras famosas como el Tour de France, cuando hacen las contrarreloj llevan cascos que tienen este tipo, todo en función de reducción del coeficiente de arrastre, para obtener digamos que toda la potencia, toda la energía que está generando el deportista se invierta en velocidad y no en vencer la fuerza de rozamiento. Bueno, fíjense que si lanzamos este proyectil que tiene, vamos a ponerle 0,2 metros de diámetro y una masa de 5 kilogramos con un coeficiente de 1, coeficiente de arrastre de 1, el proyectil llega hasta ese punto. Si disminuimos el coeficiente de arrastre, vamos a disminuirlo en 0,2 nada más, ¿sí? Pasamos de 1 a 0,8 y lanzamos el proyectil, llegó un poquito más lejos. Esa es la diferencia que tenemos debido a la forma, solamente a la forma que tiene el cuerpo. Ya si nos vamos a un proyectil redondo, como dijimos hoy, vamos a dejarlo ahí en 0,50. Cuanto menor es el coeficiente de arrastre, mayor va a ser el alcance que tiene. Y a su vez también va a variar la altura y van a variar un montón o sea, las posiciones, que acá nosotros las vemos como 3 parábolas casi perfectas, pero que
que ustedes saben ya desde lo que vimos hace un ratito que no lo son. No lo son, ¿por qué? Porque la parábola en la primera parte está influida por la fuerza de rozamiento vertical, que es hacia abajo, y en la segunda parte por la fuerza de rozamiento vertical, que pasa a ser hacia arriba, y a su vez durante todo el recorrido, como va variando la velocidad, también va variando la fuerza de rozamiento horizontal. Así que tenemos tres variaciones, o en realidad son dos X, en X y en Y, dos ejes, perdón, dos ejes en X y en Y, y es un movimiento muy complejo para analizar. Nuestro laboratorio lo vamos a realizar con esta pestaña, la que dice laboratorio, ¿sí? Y acá podemos elegir el tipo de proyectil que vamos a utilizar, la masa del proyectil, el diámetro del proyectil, e inclusive podemos variar la aceleración de la gravedad. Fíjense que como defecto está 9,81, así que si lanzamos un disparo en estas condiciones, vamos a aumentar ahí, para que se vea un poco más. Si tuviésemos el mismo disparo en la Luna, ¿cuál sería el alcance? Acá estamos trabajando sin resistencia del aire, o sea que para el caso de la Luna estaríamos perfectos porque no hay atmósfera. En la Luna, ¿cuál es la gravedad? Por lo menos un porcentaje de la Tierra. ¿Alguien me puede tirar el dato? Martín, mientras los alumnos Sí. piensan, le contestamos a Lautaro que hizo una pregunta. Dice, si en ese ejemplo el objeto se lanza, ¿sale con rotación o sale recto? Si sale con rotación, Lautaro, no sé si vos jugás al tenis o algún deporte con pelotitas que es importante, bueno, el fútbol también, digamos, la rotación. Ahí te contestó Emanuel 1,62 metros por segundo al cuadrado Bien, de la Luna. Bien. bien. Así que Lautaro, en principio no le ponemos rotación para no, como te decía en la pregunta anterior, no complicarla más. Pero en este caso no tiene rotación. Sí, Martín. Bien, estamos complicados de todas maneras porque la gravedad, el mínimo que me deja es 5 metros por segundo al cuadrado. Pero bueno, ya que estamos con la cuestión de Marte, ¿alguien sabe la gravedad en Marte? Vamos a ver si llegamos. Marte tiene va a tener más gravedad que la Luna. Por ahí podemos llegar a tener la gravedad al alcance. A ver si alguno nos responde, Carlos. La gravedad en Marte. Marte es más chico que la Eh, Tierra. Ahí te contestó, pero Iván dice 16,5 la de la Tierra, esa es la Luna. En Marte Bien. te contesta Emanuel y Uh, Nahuel 3,72 metros por segundo al cuadrado. tampoco llegamos. Bueno, Marte es más chico y menos denso que la Tierra. Así Claro. que tampoco, bueno, vamos a suponer que estamos en un planeta cercano entre las dos, entre la Tierra y Marte, que no lo vemos porque está siempre atrás del Sol, diría alguno, en un planeta perdido. Si lanzamos en estas condiciones con menos gravedad, como la gravedad es lo único que afecta al movimiento, no hay resistencia al aire, vamos a tener un disparo que va a llegar más alto y más lejos. Fíjense la diferencia que tenemos entre una trayectoria y la otra. Acá sí la gravedad se ve cómo afecta mucho la trayectoria del movimiento y no tanto la resistencia del aire. Vamos a poner resistencia del aire, vamos a poner 9,81, de vuelta volvemos a la Tierra. Si volvemos a la Tierra y ponemos resistencia al aire, inclusive podemos ver acá la altitud. ¿Por qué la altitud me va a modificar la resistencia al aire? Porque la densidad del aire es distinta a diferentes altitudes. O sea, la atmósfera es más densa cuanto más nos acercamos al nivel del mar. Si lanzamos, tenemos una bala de cañón con 0,18 metros de diámetro. Para este caso, fíjense
cómo afecta que a la distancia prácticamente que no se ve la diferencia. Vamos a acercarnos un poco más y no hay mucha diferencia debido a la presencia de la resistencia del aire. Sí hay mucha diferencia debido al cambio en la aceleración de la gravedad. Por ende, lo que podemos deducir acá sería que la resistencia del aire es una fuerza mucho menor, para este caso en particular, que la fuerza peso. Por eso, al variar la fuerza de gravedad, varía mucho la trayectoria, y al variar digamos, la resistencia del aire, con o sin resistencia del aire, no varía tanto. Todo va a depender de la magnitud que tiene la fuerza, porque en función de la magnitud va a ser la aceleración, y en función de la aceleración van a ser los cambios que se producen en la trayectoria. Si cambiamos la altitud, inclusive, fíjense, podemos irnos a 5.000 metros de altura, y va a haber una pequeña diferencia, pero tampoco es... Fíjense, ahí se alcanzan a ver que hay dos trayectorias, pero no hay casi diferencia lanzando el proyectil a 5.000 metros de altura o lanzándolo a 0 metros de altura. No hace mucha diferencia. Bien, lo que nosotros vamos a hacer, para ir al laboratorio en sí, vamos a, que es lo que más le costaba los años anteriores, así que este año lo vamos a hacer entre todos, es verificar el funcionamiento del simulador. Este simulador está hecho en base a ecuaciones matemáticas, ¿sí? No es un movimiento real lo que nosotros estamos viendo. Sino, si de alguna manera estuviese fallado, si la carga que se hizo de esas ecuaciones matemáticas estuviese mal, nos estaría dando parábolas o trayectorias que no son reales, que no se corresponden ni siquiera con una situación ideal como la que estamos analizando. Entonces, para el caso de el movimiento del tiro oblicuo, la trayectoria que vamos a obtener es la de una parábola, que está determinada por este tipo de ecuaciones. Y igual a bx menos cx cuadrado, ¿sí? Esta ecuación lo que me está dando es la ecuación de la parábola, o sea, el dibujito sobre el plano. Este dibujo que yo estoy viendo cuando analizo, vamos a borrar todo acá, cuando analizamos esta situación, el disparo, ese dibujo que es sería la ecuación que me define la trayectoria dada por todos los puntos, todas las posiciones que está tomando el proyectil durante su recorrido. No hay mucha forma de elegir el tema del zoom, pero bueno, ahí lo están. No hay posibilidad de poner grilla, Martín. No hay posibilidad de poner grilla. Para este caso no. No. Para esta situación, lo que tenemos acá sería el eje X en la parte horizontal y el eje Y en la parte vertical. Y los dos están con la misma escala, vamos a decirlo así. O sea, esto está respetando la escala de 1 metro en el eje X, mide lo mismo que 1 metro en el eje Y. O sea, sería lo que veríamos nosotros si viésemos un lanzamiento de un proyectil con estas características en un ambiente en el que no hay aire, ¿sí? Es exactamente lo que estamos viendo. La ecuación que define o que debería definir esta trayectoria es la ecuación que yo les estoy mostrando acá. Una ecuación de este tipo. Después con Carlos van a llegar al análisis, van a hacer el análisis y van a ver sí, por qué hoy demostramos esa ecuación. Bien. Hoy demuestran esto, pero yo sé que el coeficiente B va a estar en función del ángulo θ, el ángulo en el que yo lanzo respecto de la horizontal el proyectil. La tangente de ese ángulo me va a definir el coeficiente B. El coeficiente C va a estar en función de la gravedad, de la velocidad inicial, pero de la velocidad inicial en el eje X. O sea que va a depender B sub 0 por el coseno del ángulo de lanzamiento, es la B sub X, lo que nosotros vamos a definir como B sub X. En función de esto, para el caso de que mi lanzamiento sea a 45 grados y con una rapidez de 15 metros por segundo, estaría obteniendo estos coeficientes. Tangente 45 grados 1 y esta otra
la otra operatoria me va a dar 0,0436. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es tomar del simulador, a ver si tenemos las mismas condiciones. Tenemos 0 metros de altura, 45 grados y 15 metros por segundo de rapidez. Lo que vamos a hacer ahora es tomar varias coordenadas de este movimiento. Por ejemplo, en el punto 0, 0 tenemos 0 segundos, 0 metros en X y 0 metros en Y. Así que vamos a ir volcando eso acá. En el punto 0, Y vale 0. Bien, acá me va a ir graficando la ecuación. Mostrar un poquito el Excel, Martín. Bueno. En el Excel, fíjense que yo tengo acá, esto después se los voy a pasar, tenemos los 3 valores de los que depende la ecuación, nuestra ecuación teórica. Para este caso son 15 metros por segundo, 45 grados de ángulo inicial, acá sería tita en vez de alfa. Después lo modificamos. Y fíjense que acá abajo van a obtener el valor de B y el valor de C. Este negativo, este signo menos que aparece acá, en realidad está porque G es contraria, como habíamos visto hoy, G es contraria a la velocidad inicial. Tiene un sentido contrario, ¿sí? Podríamos poner el signo más y el signo menos ponerlo en G. O sea, yo podría poner acá menos 9,81 en esa parte. Pero debería poner el signo más en la ecuación. Bueno, acá este 1, a ver si están viendo allá arriba, lo voy a hacer doble clic. Ese 1 está definido por la tangente del ángulo 45 grados expresado en radianes, para que Excel me lo tome y me pueda calcular la tangente. Recuerden que Excel calcula las tangentes, todas las funciones trigonométricas en radianes. Por lo menos así está configurado, se debe poder cambiar la configuración, pero es más fácil cambiarlo de esta manera. Y esta otra ecuación está definida por esto que tenemos acá arriba. C7, que es la aceleración de la gravedad, sobre 2, que es el 2 que aparece multiplicando acá el paréntesis, por, o sobre también, la velocidad inicial v sub 0, que es C5, en este caso es 15, por el coseno del ángulo de lanzamiento, que es 45 grados, que ya también está pasado a radianes, y a su vez está elevado al cuadrado, como pide la ecuación. ¿Sí? Ahí está todo sumado. O sea que yo acá cualquier cambio que haga, por ejemplo le pongo 20 metros por segundo, me va a cambiar los valores. Este valor va a cambiar, el valor de B, va a cambiar solamente si cambia el ángulo. Si pongo 50 grados, ahí me cambia el valor del ángulo. A su vez, a estos dos, yo podría darles arriba, le podría poner la función redondear. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dejarle 3 o 4 decimales? Después vamos a ver eso. Pero, a ver. Dejarlo ahí con 4 decimales. Pero esto, si este número lo utilizamos después para hacer alguna operación, me va a estar tomando el número completo que había. Por eso recuerden que si queríamos redondear esto, función redondear, toda esta ecuación con 3 decimales. Ahí me está redondeando, ¿sí? Vamos a ponerle 4 decimales. Y ahí aparecen los 4 y me queda el número exactamente 0,0297. Acá también podemos hacer lo mismo. Voy a hacer acá para que lo vean. Con 4 decimales. Bien. Entonces cualquier variación que haga ahora me queda redondeada con 4 decimales. La que me interesa en este caso es esta configuración. Yo sé que
Todos esos ceros que aparecen ahí son cifras significativas para este caso. Igual la tangente de 45 grados es 1 exactamente, así que no haría falta poner esos ceros. Y lo que tenemos que obtener ahora es esta misma ecuación, pero a partir de los datos que voy a obtener del simulador. Así que estábamos tomando datos del simulador. Vamos al simulador. El punto 1 ya lo tenemos. Vamos a poner este punto que tenemos acá, o sea, a 0,3 segundos tenemos 3,18 en el eje X y 2,74 en el eje Y. 0,3 en el eje Y teníamos 2,74. El eje X no me interesa en realidad porque es lo que voy a ir obteniendo acá. Yo estoy graficando, esta gráfica que tenemos acá al costado es la gráfica de X en función del tiempo. Perdón, de Y en función del tiempo. No es la gráfica que necesito igual. A ver, me está faltando acá el X. Vamos a hacer esto así. Y tengo que ir anotando los valores de X también. Tengan en cuenta eso. 2,74 y 3,18. Para que de paso veamos bien la diferencia. Martín, acordate que la parábola te va a dar igual porque es proporcional el tiempo a X, ¿eh? Así que podés seguir. Sí, igual me va a dar una parábola. Quiero que vean las dos parábolas para que veamos la diferencia. Sí, sí, claro, después tenés que graficar X y sí, pero si vos haces Y en función de T, es proporcional el tiempo. Y de paso le pregunto, a ver si van entendiendo a los 87 que están presentes, ¿por qué X es proporcional a T? Seguimos nomás, Martín, déjalo pensar un ratito. Sí. 0,6 segundos nos da 6,36 y 4,6. Acá esto me está graficando la posición Y en función del tiempo. Después vamos a graficar X, Y en función de X y X en función de T. Las tres, tenemos que hacer las tres gráficas. Vamos a ir a la parte más alta de la parábola, 1,08. Perfecto, Julián, muy bien. 11,47. Y después tenemos, perdón, 5,73. Ahí me equivoqué, este va acá al lado. Ajá, porque se estaba haciendo por otro lado ahí la está. parábola. Se me estaba Sí, ahí va muy bien. Bueno, mientras vos seguís copiando los números, les comento un poquito. Acá Julián dice, porque en el eje X, porque es MRU. Si ustedes recuerdan, ahí les dijo Martín, o lo vieron un montón de veces, que la aceleración solamente afectaba el eje vertical. Por lo tanto, en el eje vertical vamos a tener MRV. En cambio, en el eje X o el eje horizontal, en las abscisas vamos a tener MRU. Y MRU, el desplazamiento es proporcional al tiempo, porque no hay aceleración, es velocidad constante. Entonces la parábola va a ser igual. Ahí está la parábola. Ahí tenemos la parábola. Esto sería Y en función del tiempo. Y en función del tiempo me va a dar una parábola que a ustedes les puede llegar a parecer es la misma parábola que estamos viendo acá. Yo les hago una pregunta. Esa parábola que estamos viendo, esta parábola en el que me graficó el Excel, ¿es la misma parábola que yo estoy viendo en este caso?
Me pueden decir que no porque esta es más... A ver, si le hago así, cambiar también la proporción y ahí está más parecida. Bueno, la cuestión y la respuesta es no, no es la misma parábola. Sí es proporcional, puede ser que sea proporcional, pero no es la misma parábola. Si a esto ustedes les dije, nos ponemos sobre cualquiera de los puntos y le agregamos la línea de tendencia, le vamos a poner en este caso polinómica de orden 2, y presentamos la ecuación en el gráfico, aparece ahí una ecuación que es menos 4,91 x cuadrado más 10,618 menos 0,016. Ese 0,016 lo vamos a sacar para que no nos confunda nada más, es una corrección que tiene. En realidad, ¿por qué aparece ese 0,16? Es interesante también analizarlo. Nosotros estamos haciendo el laboratorio y si estoy tomando los datos de un simulador virtual de ecuaciones, ¿por qué al tomar los datos me aparece esto que lo puedo considerar como un pequeño error? Y la respuesta es que cuando yo tomo los datos de acá, 22,94, esto no es 22,94, esto puede llegar a ser 22,937. O sea, acá tenemos un valor que no es el valor que debe ser, sino que está redondeado a 2 decimales. Y ese redondeo, a la larga, si volcamos los datos, cualquiera de los otros puntos lo mismo. Fíjense que me lo da con 2 decimales. Esto yo lo que tendría que hacer es en cada punto tomar más o menos 0,01 metros. Ese es el error que tenemos al tomar cada una de estas mediciones. La mira, esto que le llaman la mira es un instrumento de medición. Cuando yo lo coloco acá, me está dando un error. El error es 0,01 metros. En la cuestión de los segundos no tiene error porque los segundos me los hace cada 0,1 segundo. Las marcas me las hace cada 0,1 segundo. El error puede estar acá en el punto más alto que me dice 1,08. Y en realidad puede ser 1,08123997. O sea, el error también de vuelta acá al tomar este punto tenemos error en el tiempo. No lo vamos a tener en cuenta para este laboratorio, así que directamente lo eliminamos. Pero quería que lo sepan, porque si no me van a decir por qué aparece ese 0,016. ¿Bien? Acá nos aparecen dos valores. Uno es 4,9151 y el otro es 10,618. Si estamos trabajando en el eje vertical, lo que vamos a tener es lo que habíamos visto hoy, un movimiento acelerado en función de la aceleración de G. La semana pasada con Carlos vieron que suele ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá el tiempo, esta X, en realidad es el tiempo. Vamos a ponerle T para que a ustedes les quede por T. La variable es T. Lo voy a agrandar un poquito, a ver si lo mejor. Fíjense, esta es la ecuación de la parábola, donde la variable es T, porque esto es T y en función de T. Este 4,91 ¿a qué es igual? Debería ser igual a un medio de G, que es la aceleración de la gravedad, que es la que estamos utilizando acá, 9,81. Fíjense que da 4,905. No da exactamente lo mismo de vuelta porque hay un error. Y este 10,618 era la velocidad inicial, V inicial, ¿se acuerdan? V inicial en este caso, que es 15 metros por segundo por el seno. Estamos trabajando en el eje vertical, así que es la velocidad inicial, la rapidez, el módulo de la velocidad inicial,
por el seno expresado en radianes del ángulo de disparo, que es 45 grados en nuestro caso. Cerramos el paréntesis y fíjense que nos da 10,61. ¿Sí? O sea, estos valores, los dos valores que coinciden hasta cierto punto, son bastante similares ahí con cierto error, pero debido justamente a que nosotros tomamos datos que tienen error. Estos valores me están confirmando, acá yo podría decirles que confirmo que el movimiento SI, o el eje vertical, es coherente. ¿Sí? Con las ecuaciones para movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Eso sería lo que deberíamos escribir a partir de estas ecuaciones. Pasamos ahora a analizar qué es lo que pasaría si ponemos X e Y. XY. Vamos a insertar un gráfico. Sí, vamos a insertar un gráfico. Dispersión. Seleccionar los datos. Y tenemos acá. Digamos X. Vamos a poner solamente los datos. Perdón, este sería, no, este es el nombre de la serie. Vamos a sacarlo. En el eje X tendríamos esto. X. Y en el eje Y tenemos estos valores. Bien. Ahora sí. Fíjense lo que obtuvimos. Obtuvimos un gráfico similar al que teníamos anteriormente. Ahí, para que lo vean a los dos gráficos. El problema que tiene Excel, y que yo todavía realmente no le encontré la vuelta, es que me grafique el eje X y el eje Y proporcionales. Porque yo al poder cambiar esta proporcionalidad, fíjense que 5, acá tenemos de 0 a 5, y acá tenemos aproximadamente en mi pantalla serán 5 centímetros en el eje Y, pero en el eje X los 5, de 0 a 5 en el eje X mide 2 centímetros. O sea que yo a esto lo tengo que estirar bastante más. Pero y no sé, vos Carlos, podés, si... Martín, Sí. haciendo doble clic sobre los números ahí de los ejes, le cambiás los valores, ¿eh? Sí, se cambian los valores, pero no hay una No opción la que distancia, sí, sí, no hay una el opción que aspecto permita no. la proporcionalidad entre los dos. Salvo que Sí. alguien sepa por ahí el dato, me lo tire. Bueno, por el momento lo vamos a dejar así, a ojo, porque no tengo la solución exacta. Pero fíjense que ahí aproximadamente, habría que estirarlo un poquito más, ahí podríamos decir que andaríamos en una proporcionalidad entre el eje X y el eje Y. Si planteamos acá la línea de tendencia, también polinómica de segundo grado, que presente la ecuación en el gráfico, le voy a poner también el valor de R para que ustedes vean en relación a lo que vimos el laboratorio anterior. Fíjense que acá nos aparecen estos valores. Bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que el R cuadrado nos da el grado de adaptación que tiene la curva que se está generando a los datos que yo tengo, a los datos que tomé? Cuanto más cercano a 1 era, mejor era esa
esa adaptación. En este caso vale 1, R vale 1, R cuadrado. Así que la curva se adapta, podríamos decir, perfectamente a los datos que yo tomé. En el caso del plano inclinado con rozamiento, habíamos visto que como los valores variaban entre valores por arriba de una aceleración y por debajo de la aceleración, ¿se acuerdan que había un promedio? Pero había valores hacia arriba y hacia abajo. El R nos daba cualquier cosa, daba 0,01. En ese caso no nos interesaba. Para esta situación sí es interesante utilizar el R cuadrado, porque nos está diciendo que esta ecuación se adapta perfectamente a los datos que yo puse, a esos puntitos que tengo como datos. Nuevamente acá tenemos un error de 0,0024, que es debido al error que estamos tomando, lo vamos a sacar por el momento. Y acá sí tenemos y en función de x. Acá no tengo que cambiar porque no es y en función de t, esto es y en función de x. Este gráfico sería el gráfico que yo estoy viendo acá. Es el gráfico real de la parábola, el que me dice la trayectoria. Si yo realizo un punto en cada lugar por el que pasó el proyectil, voy a obtener este gráfico, que va a ser lo mismo que este otro gráfico. ¿Por qué? Porque estoy graficando X e Y en los dos ejes. Si vemos este menos 0,0436, es el que acompaña el X cuadrado. Si quieren lo podemos acomodar a esto para que nos quede igual a lo que teníamos arriba. Nos queda de esta manera la ecuación, más 1 prácticamente, menos 0,0436. Comparamos esos valores con los que obtuvimos hoy, más 1, menos 0,0436, y de esta manera estamos verificando que la ecuación teórica de lo que debería darnos la trayectoria es igual a la ecuación que estamos obteniendo a partir del simulador. ¿Sí? O sea que esta es una manera de verificar. También acá podríamos poner, verificamos que como coinciden estos coeficientes, el coeficiente B y el coeficiente C, con lo que obtuvimos o con lo que teníamos a partir de la teoría, lo que habíamos nosotros predicho a través de la teoría, fíjense que coincide este y este, con esto que están acá abajo, este y este. Lo que vamos a decir es que el simulador está graficando bien, por lo menos para lo que es tiros oblicuos, tiros oblicuos en los cuales no hay resistencia del aire, ¿sí? Tiros ideales. El gráfico que está arriba, fíjense que es parecido al que está abajo, podríamos decir que es casi lo mismo, pero la diferencia está en la escala que tienen los ejes. Fíjense que en esta escala, este eje que tenemos acá, lo vamos bajando, tendríamos acá en el eje Y 1 centímetro y en el eje, a ver, para que haya proporcionalidad entre los dos, para que tengan una idea. De todas maneras no me interesa mucho la proporcionalidad en este gráfico, ¿por qué? Porque estoy graficando el tiempo y el eje Y. No es lo mismo que acá, que estoy graficando dos ejes que tienen las mismas dimensiones. En el gráfico de abajo estoy graficando el eje X, que está en metros, y el eje Y, que está en metros. Si los grafico a escala, los dos con la misma escala, voy a obtener la trayectoria real, una foto de la trayectoria. En el caso del gráfico que está arriba, es un gráfico de alguna manera un poco más, no es un gráfico que lo voy a ver en la realidad. O sea que le puedo dar la escala que quiera a este gráfico. No me interesa si el gráfico tiene esa forma. Es una representación. Es una representación. Fíjense que si yo lo veo a ese gráfico, alguien me dice que analiza este movimiento en el que en el eje X tenés el tiempo y en el eje Y la posición vertical del objeto. ¿Qué es lo que me van a decir que ven ahí?
que la posición va disminuyendo, o en todo caso el movimiento que realiza este cuerpo hace que haya una aceleración negativa en la primera parte y positiva en la segunda parte, por ejemplo. Y es lo mismo que analicen esto así que lo analicen así. Por eso no importa mucho la escala. Para este gráfico, para el gráfico de abajo sí es importante la escala. De todas maneras, si no se puede con el Excel lograr una escala totalmente igual en los dos ejes, fíjense que la ecuación sigue siendo la misma, por más que yo varíe las dimensiones o sea, eso no va a variar. Es importante que vean eso. Y por último deberíamos graficar, vamos a graficar un tercer gráfico en el que tendríamos que hacer X en función del tiempo. En el eje X vamos a poner el tiempo y en el eje Y la posición en el eje X. Si graficamos eso, fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos una sucesión de puntos que desde ya estamos viendo que es lineal. Vamos a dejar el lineal que presente la ecuación en el gráfico y el R cuadrado. A ver si se lo alcanza a ver bien ahí. Fíjense que el R cuadrado vale 1, o sea que está bien adaptada, se ajusta muy bien la curva generada o la función generada a los valores que obtuve. Este menos 0,051 no me interesa porque es cuestión del error, lo vamos a sacar por ahora. Y obtenemos es X en función del tiempo. Esa es la otra cosa que tienen que hacer ustedes, corregir siempre que hagan una línea de tendencia, corregir cuáles son las variables, dependiente e independiente. Este 10,619, ¿a qué les recuerda? ¿O qué puede llegar a ser? Si tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. A ver, dale unos segundos a ver quién está más despierto. Yo no puedo ver el chat, Carlos, así que vos... No, yo lo estoy viendo, estoy esperando a ver quién es el primero, tenerlo en cuenta, quién es el primero que responde. Es un MRU y estamos hablando de X en función de T. Entonces, cric. Muy bien, Iván. Iván contesta velocidad. Bien. ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad, Iván? A ver, mostrar el gráfico y velocidad en X. Bien, Iván. Velocidad. Bien. A ver, Esto que tenemos acá, creo que abro Valentina B0. por el micrófono que lo escuchaba hoy. A ver, de nuevo, Valentina. Valentina, no me acuerdo. B0 por el coseno de tita. ¿Sí? Sería esto que tenemos acá, B0 por el coseno de tita, que en realidad acá no tiene nada que ver que esté en esta ecuación. Se los estoy mostrando solamente para que lo vean. Es la componente horizontal de la velocidad. Mostrar el cañón de nuevo, Martín. Bien, Y ahí mostrar el cañón de nuevo con el vector velocidad y pararlo en el momento del lanzamiento. El problema que tenemos es que acá no me deja ver los vectores, porque estamos en la sección laboratorio. Pero vamos a los vectores y le vamos a poner las mismas condiciones. 45 grados, 15 metros por segundo. Vamos a sacarle la resistencia al aire, le vamos a sacar el vector fuerza y vamos a dejar solamente el vector velocidad. Fíjense que acá, en este momento, tenemos dos vectores. El vector, la componente horizontal, B0 por el coseno de 45 grados, y la componente vertical, que es B0 por el seno de 45 grados. Este vector, recuerden que el B0X se mantiene constante durante todo el recorrido.
El que va disminuyendo es el vertical. Ese vector que es constante es el que estamos calculando, en este caso, para la relación entre el eje, entre el tiempo y la posición en el eje X. Como es constante, vamos a tener una relación lineal y lo que tenemos como coeficiente sería B0X. Y calcular B0X ese es igual a... B0 por coseno. Sería B0 que tenemos acá arriba por el coseno, pasamos a radianes, el ángulo dispara. 10,61. ¿Sí? Si lo redondeamos nos da 10,61 y acá tenemos 10,62 redondeado. La diferencia, recuerden siempre que está en función del error que nos está dando la toma de los valores que vamos tomando desde acá. Bien, o sea que el simulador está funcionando bien, eso es lo interesante. Vamos a agregar este gráfico más acá abajo. Estos serían este gráfico y este gráfico que tenemos acá al costado. Estos dos gráficos que tenemos acá arriba serían los dos gráficos de X en función Y en función del tiempo y X en función del tiempo. Así, a primera ha sido un golpe de vista. Si les preguntan cuál es la diferencia entre estos dos movimientos, es que uno es con aceleración constante y el otro es con aceleración nula. Recuerden que la pendiente de la gráfica, de estas gráficas, en cada punto, nos va a estar dando la variación, a ver, ¿qué nos estaría dando? La aceleración. Perdón, Martín, ahí te me perdí. La pendiente, en estas dos gráficas que estoy marcando acá arriba, la pendiente en cualquiera de los puntos, la pendiente de la recta, ¿no? De la recta, no, de la ecuación, de la gráfica de la ecuación, en cualquier punto, ¿qué es lo que nos está dando? La velocidad. ¿Sí? Es la derivada de la posición. Sí, Juan Carlos, variado o acelerado es lo mismo. La pregunta que hace es MRUB y MRUA son lo mismo, sí. Normalmente está mejor expresado como MRUV, digamos, como dirían todos los... Uniformemente variado, eso sería uniformemente variado. Martín, llevamos 1 hora y media, si querés paro la grabación y seguimos charlando, así no se hace muy largo, pues ya estaría terminado acá De todas maneras, el laboratorio completo lo vamos a estar continuando la semana que viene. El lunes que viene le daríamos al cierre. Dale, yo paro la grabación acá y seguimos charlando.